documentan y a qué le van a pegar el proyecto, a qué le van a pegar el plan de acción con la propuesta de intervención. Esa pregunta la tienen que hacerse ustedes antes que el estudiante, porque ustedes son los que dirigen esta así. El estudiante finalmente no conoce. Quien sí conoce porque entiende la función de ser asesor somos nosotros. Quien se supone que tiene la experiencia en saber analizar prácticas somos nosotros. Enseñemos a analizar prácticas, a reflexionar esas prácticas y a mejorar esas prácticas. Entonces sí bienestar. Esa es como la tarea que me parece que tienen todos ustedes. Entonces dejo hasta aquí este planteamiento, a menos que haya alguna pregunta, intervención o duda que tengan ustedes con respecto a lo que es el informe de prácticas profesionales. Nos concentramos en los dos elementos sustantivos de la propuesta, que es la intención y el plan de acción y el proceso de evaluación. Sí, Amelia. Me queda una duda. Ajá. Parte de la aplicación. Sí. Porque en la mañana hablaba de que se trabajaría el informe a partir del séptimo y octavo semestre, ¿no? En este... Séptimo y octavo. ¿Mate? Séptimo y octavo. Séptimo y octavo, exactamente. Entonces, con lo que ahorita acabamos de ver, me lleva a ver, por ejemplo, la fundamentación y el diseño se trabajaría en la primera parte del séptimo semestre y ya la aplicación y todo el proceso de reflexión y de revisar, componer y volver a aplicar, eso nos llevaría a la parte de octavo. Sí. Puede ser el séptimo tiene 8 semanas de práctica, ¿están de acuerdo? Y en el octavo 16. Bueno. Entonces por eso la práctica se llevaría a pensar el séptimo y octavo que ya es el mismo. En la misma, por supuesto, ahí no tienes ninguna complicación. Bueno, no, para clarificar bien, ¿no? Porque este proceso sí lleva, sobre todo que va a reflexionar y regresar. Exactamente. Sí, preferentemente el séptimo y octavo tienen que estar en el mismo lugar. Ese es un hecho. Y hay una sugerencia en el documento de orientaciones académicas para también el de práctica profesional, ahí se dice, ¿no? Séptimo y octavo sí se conserva en el mismo. Es preferente que a partir de ahí estén los estudiantes en la escuela. No, porque la tesis no está vinculada a la práctica. ¿Sí? Aprendizaje del estudiante para darle seguimiento a su evolución. ¿Estamos de acuerdo? A partir de aquí, ese tipo de portafolio que han estado usando ustedes les ha permitido utilizarlo como un recurso de almacenamiento de información. Digo, no es el portafolio en sentido abstracto, digamos, la palabra portafolio es en el sentido más abstracto, pero cuando uno dice, ¿y qué tiene un portafolio? ¿Qué le cabe a un portafolio? Y entonces dicen mis colegas, le cabe mi autobiografía. Le caben mis pasatiempos. Le caben algunas experiencias valiosas de aprendizaje en función de algunas áreas de conocimiento. Le caben también algunos trabajos que me piden que incorpore. Le caben también mis gustos. Lo que yo voy encontrando que me gusta y lo subo como un elemento para que yo me vea allí. Piensen en qué tipo de portafolio están haciendo y qué tipo de portafolio están usando con sus alumnos. Me daba mucha, pues, cuando platicábamos con mi colega Ramsés y con otros que están haciendo portafolio, dice, subes la biografía, está bueno, ¿para qué? Subes tus gustos y tus pasatiempos, está bien, ¿para qué? ¿Sí me explico? Es decir, hemos estado usando los portafolios como de manera distinta y hemos incorporado en los portafolios un montón de recursos. Si pudiéramos hacer una lista, ¿qué más les sugiere a ustedes que incorporan sus alumnos
en un portafolio? Fotos. ¿Qué más? Planificación. Planes. ¿Qué más? Algunas Lecturas. instrumentos ¿Qué de más? evaluación. ¿Qué? Instrumentos de evaluación. Instrumentos de evaluación. ¿Qué más? Guías de observaciones. Guías de observación. ¿Qué más? Autoevaluación. ¿Qué? Una autoevaluación. Autoevaluaciones. ¿Qué más incorporan? Piensen en sus portafolios de sus alumnos. Guión de entrevista. Guiones. Aparentemente todo esto revela el aprendizaje del estudiante, ¿estamos de acuerdo? Ahora, esto ha generado, digamos, el mismo conflicto que les hemos planteado con el uso del diario, con el uso de la observación, la bitácora, con el uso de las rúbricas. ¿Qué tipo de información ponen allí y cuál de ella realmente se relaciona con procesos de aprendizaje de los estudiantes asociados a competencias? Y en particular a sus competencias profesionales o genéricas. ¿Cuánto de esto se convierte en una evidencia que aporte para valorar la evolución y el aprendizaje que ha tenido el estudiante o nivel de logro con relación a la competencia? Pues solamente si guardo, por ejemplo, ¿Cómo se qué? me ocurren las TICs. ¿Se te ocurren las TIC? Sale. La primera vez que hice un folleto usando Publisher, Ok, me salió todo chulo. ok. Lo volví a hacer, ya medio me salió a la tercera. Pues como que va la evolución de ese folletito. Ujú. Y después a lo mejor como ya aprendí a hacerlos, yo como maestra voy a la primaria y hago un folleto para enseño a mis alumnos en alimentación. Ok. Pues en ese sentido tendría mayor validez, ¿no? Y a la hora, quizás hacer el análisis de yo no podía, sí pude, ya lo logré, pero me falta. Exacto. Ahora, aquí viene la clave de todo lo que hemos revisado en la literatura y que nos lleva a plantear el tipo de portafolio que le estamos proponiendo que elaboren. Cada una de estas cosas que ustedes incorporan acá, o sus estudiantes que meten al portafolio como un repositorio, como un receptáculo de un montón de trabajos, tendría que convertirse evidentemente en una evidencia de aprendizaje. Mete una foto, ¿cómo sé que esa foto es una evidencia? Puede ser una evidencia de aprendizaje. Meto un folleto y ¿cómo sé que ese folleto puede ser una evidencia de aprendizaje? Coloco una guía de observación y ¿cómo sé que esa guía de observación puede ser una evidencia de aprendizaje? Meto un video de una práctica y ¿cómo sé que ese video de práctica es una evidencia de aprendizaje? Típico. Podríamos pensarlo si está organizado conforme a las competencias genéricas y profesionales. Claro, o sea, ese es uno de los principios básicos. No metes cosas, o la idea es que no se metan, no se utilicen cosas que no estén vinculadas al perfil de egresos, competencias genéricas y profesionales. Pero la pregunta es, ¿cómo sé que eso es una evidencia de aprendizaje? Cuando hay una reflexión sobre Cuando pone manifiesto de... Cuando hay una... ¿Qué decías tú? una reflexión. Cuando hay una reflexión. Cuando pone de manifiesto el nivel de logro de la Cuando pone de manifiesto el nivel del logro. Una transformación. Cuando hay una transformación. Cuando hay que... un análisis sobre eso. Está bueno. Pero ¿cómo se llega al nivel del logro, al análisis, a la reflexión? Con una evidencia de aprendizaje. Fundamental, está bueno, pero a ver cómo llegamos. Hay que evaluar eso comparándolo con lo que se supone que se viene de lograr. Ajá. Entonces se hace la reflexión general. Debe ser, si básicamente es una ruta de algún instrumento de evaluación que diga que se note que en esta parte algo que se transformó, que se mejoró, que se logró.
Bingo. Justificarlo. Una rúbrica, algo. Voy a usar tu ejemplo, elaboración de un folleto. A alguien se le ocurre decir, vamos a elaborar un folleto para hacer una campaña que concientiza a los niños sobre la importancia de tener habilidades, algunas estrategias para fomentar el hábito de la lectura, ¿no? Entonces hago un folleto y les digo a mis alumnos, hagamos un folleto. Vamos a incorporar aquí esos aprendizajes con relación a las TIC, porque lo van a tener que enseñar en Publisher, ¿no? O en otro programa que sea adecuado o conveniente para hacer un folleto. Y la estructura del folleto es lo que lleva a la pregunta, entiendo por folleto, tan. Yo tengo que decirle a mi estudiante, a ver, usted va a hacer un folleto. Y entiendo que el folleto se elabora así, con esta estructura. Tiene que ser visualmente atractivo y le voy a dar una serie de recomendaciones para elaborar el folleto. El folleto ya tiene una pretensión, ¿estamos de acuerdo? Ya tiene una intención, vamos a hacer una campaña, vamos a difundir la importancia de la lectura de no sé qué. Entonces, en este folleto yo ya estoy valorando aprendizajes. ¿Cuál es? El uso de las TIC. Pero no solamente eso. Quiero ver si este estudiante es capaz de plantear ideas concretas sobre el asunto de la promoción de la lectura. A lo mejor en el enfoque de las prácticas sociales de lectura, ¿no? Y entonces recupero los enfoques. Ese folleto tiene que ser claro, específico con respecto al tipo de información que tiene que brindar. El manejo de la información, eso que haga yo de la información, tiene que develar si el estudiante conoce del tema del cual va a plantear en el folleto para distribuirlo. Porque no le vamos a permitir que ponga cualquier cosa, ¿estamos de acuerdo? La elaboración misma del folleto está develando cierto tipo de aprendizajes, que el que tiene que tenerlos claros en primera instancia es el docente que está pidiendo el folleto, para que sepa el alumno qué le va a evaluar del folleto. El producto es el folleto, la tarea, el producto es este folleto. Le doy al estudiante una serie de recomendaciones con respecto a la estructura y le planteo los criterios que voy a valorar con relación a lo que pretendo mostrar de aprendizaje con respecto al folleto. Por lo tanto, voy a tener criterios que me van a permitir decir a mí, mira este folleto que hizo este chavo, tiene 7 de calificación y aquí esta chava tiene 10. El criterio permite en términos cuantitativos establecer una diferencia en términos del dominio, de diseño, de conocimiento que tiene el sujeto para elaborar el producto. Esa es la distinción. Mis criterios tienen que ser claros. A lo mejor yo digo, a ver, el folletito tiene una estructura así, ese folletito tiene que ser visualmente atractivo, tiene que considerar color, tamaño, letra, le doy un montón de recomendaciones. Pero le voy a decir, y de contenido, ese folleto tiene que ser claro, explícito, tiene que mandar un mensaje, tiene que ser, y le voy a poner a mi estudiante criterios. Para que cuando yo evalúe ese folleto, mi estudiante sepa por qué no alcanzó el 9, el 10, y se quedó en el 7 o en el 8. Y que sepa qué parte le faltó y qué requiere fortalecer en función de la competencia. Lo que está mediando aquí es el asunto de las competencias, ¿están de acuerdo? Puede ser el uso de las TIC, ¿no? Como una herramienta para, puede ser el manejo de la información. Yo tengo criterios para evaluar esto, que es una tarea más, un producto X, que voy a incorporar a mi portafolio de evidencia. Y le voy a decir a mi estudiante,
una vez que me elabores el folleto con esa estructura, yo te lo voy a evaluar con esos criterios. Cuando mi estudiante me lo entrega, entonces lo evalúo y le digo a mi estudiante, con base en esos criterios, hasta dónde llegó con respecto al folleto. Para que mi alumno, después de que lo revise, lo analice y diga, sí es cierto, me faltó. Y el próximo folleto no se me va. Esto es construcción de una evidencia de aprendizaje. Cada vez que yo meto algo aquí, tiene que tener esto. Una serie digamos, de focalización con respecto a qué quiero que aprenda mi alumno, que me demuestre como aprendizaje en ese producto, que me permita a mí visualizar qué es lo que me estoy poniendo en juego, qué tipo de conocimientos voy a poner aquí en juego, con qué tipo de estructura le estoy pidiendo que lo elabore y con qué criterios lo voy a evaluar, para que entonces, una vez que lo evalúe yo, lo pueda dialogar con mi alumno y mi alumno pueda generar su autorreflexión y su autoevaluación, y entonces a partir diga, efectivamente no alcancé a hacer el folleto como me lo pidió, y viendo el de mi compañera y el mío, le entiendo por qué a mí me puso 6 y a ella le puso 11, porque criterios de calidad, ¿estamos de acuerdo? Ajá. Es el conjunto de atributos y cualidades que el profesor reconoce que los productos deberían de tener. Si yo no pienso la evidencia de aprendizaje así, lo que tengo son puras tareas vertidas en un portafolio, no evidencias de aprendizaje. Siguiendo esta ruta, todavía no estamos hablando de cómo estas sirven para otorgar un grado. Estamos diciendo que las evidencias de aprendizaje son justamente elaboraciones, construcciones que hace un sujeto asociadas a una competencia, un tipo de aprendizaje que se elaboran siguiendo pautas estructurales y criterios de evaluación que le permiten saber al sujeto en qué nivel de logro se quedó o qué nivel de desempeño tiene con relación a esa competencia a través de este producto. Lo mismo sucede con los planes de clase, ¿estamos de acuerdo? Si yo le digo a mi estudiante, a ver, un plan de clase integra sus saberes y sus conocimientos con respecto a la psicología de desarrollo infantil, a los enfoques de los planes y programas, a las perspectivas de enseñanza de español, matemáticas, ciencias, incorpora también el dominio que tienen para hacer ustedes secuencias de aprendizaje, incorpora también sus conocimientos acerca de diversificación curricular, de elaboración de materiales, etcétera. Esos son los aprendizajes que yo veo que puede integrar un plan de clase. Entonces digo, el formato básico es este y los criterios para evaluarlo son tales. Entonces yo necesito evaluar un plan de clase con base en criterios, no en si me gusta el formato o no. Y mis criterios me los van dando las pautas que yo recuperé de acuerdo con el tipo de aprendizaje a demostrar en función de la competencia. Por eso hace rato señalaba en la plática y en la conferencia de la mañana que el asunto del portafolio de evidencias aparentemente es sencillo, pero me parece que no, porque nos retorna a ver en el marco de los demás trayectos, de los demás cursos, si todos estamos entendiendo por evidencia de aprendizaje esto, y si en el portafolio, en lo que llamamos portafolio, las estamos incorporando, para poder ver la gradualidad, el desarrollo del aprendizaje del estudiante en función de cosas muy concretas: planes de clase, trabajos de los alumnos, evaluaciones, diseño de materiales, ensayos, videos de práctica. Ahí nos la estamos jugando, me parece, todos, no solamente la gente que va a trabajar con el portafolio de evidencias, porque el insumo del portafolio de evidencias proviene del trabajo que hemos hecho todos. Pues a mí yo estoy preocupado.
Tú estás preocupada, yo estoy rete preocupado. Porque si fuimos nada más incorporando esto así, y no lo hicimos con base en esto, lo que tenemos son muchas tareas incorporadas en archivos, en carpetas, pero no evidencias de aprendizaje. Ahí le pensamos mucho cuando estábamos armando esta propuesta del portafolio de evidencias, porque si el planteamiento dice que el portafolio de evidencias es un proceso de reconstrucción y selección de evidencias significativas y relevantes que demuestran un proceso de aprendizaje del estudiante con relación a una o alguna de las competencias, entonces tendríamos que tener claro que las evidencias de los alumnos tendrían que haber estado presentes, algunas de ellas desde el primero, segundo, tercero, cuarto semestre, independientemente del curso de donde se hayan generado. Y que la evidencia tendría que haber respondido a esto. Hoy tenemos esa gran tarea y me parece que ahí está uno de los conflictos principales. Tenemos portafolio, pero no de evidencia. ¿Sí o no? Entonces tenemos que valorar la manera en cómo desde los diferentes cursos le estamos ayudando al estudiante a elaborar evidencias de aprendizaje para incorporarlas o no a portafolios. ¿Sí o no? Otro tallercito de esto, ¿no? Porque ahí insistíamos, no tiene que ver solamente esto con el diseño. ¿Están de acuerdo? Yo puedo tener un portafolio virtual o físico y no pasa nada. El asunto es que incorporo en ese portafolio. Y cómo lo que voy incorporando en ese portafolio como evidencia me permite valorar el tipo de aprendizaje y nivel de logro que tengo con relación o he tenido con relación a tales o cuales competencias. Ahí es donde tenemos hoy el conflicto, me parece. Un conflicto interesante además, porque me decía yo, no le corresponde solamente a los profes de trayecto de prácticas. En todos lados están pidiendo portafolios. Y en todos lados están generando la intención del estudiante, o le están diciendo, hágalo, y hágalo virtual además. Y manténgalo activo. Suba ahí su foto de lo que está comiendo ahí. Saque la foto de su pareja cuando va corriendo. Son evidencias de aprendizaje asociadas a... Si eso se nos olvida, entonces no vamos a poder ayudarle al estudiante y a nosotros mismos a conducir el proceso. No va a entender el alumno en qué nivel de logro se ha quedado en cada uno de los semestres, en cada una de las evidencias que en las unidades de aprendizaje o las evidencias integradoras se han generado en cada uno de los cursos. Sí, mi profe. Una pregunta más. Me preocupa por lo que acaba de comentar. Ahorita la maestra compañera, mencionaba que no hay garantías en las escuelas normales que usted lo mencionó que desde el cuarto semestre se estén trabajando. Sí, me preocupa porque si la modalidad de portafolio se tiene que estar construyendo en el cuarto semestre y no hay garantías, eso quiere decir que no pueden utilizar esa modalidad los jóvenes ahorita. Si tienes aquello, sí. ¿Cómo lo vas a elaborar, amigo? No es una opción. ¿No es una opción? Si no tienen las evidencias construidas así, no las van a generar en séptimo y octavo, ¿de acuerdo? Porque van a tener una evidencia final, pero no van a saber qué pasó, cómo es que llegó el estudiante a demostrarla. Por eso la evidencia proviene de sello de diferentes cursos. No importa de cuál, siempre y cuando muestre un proceso de aprendizaje asociado a una competencia. Pero si eso no lo tenemos, o como me decían las chicas de Colima, oiga, entonces yo tengo muchas, ¿puedo regresarme a analizarlas así como lo está planteando? Porque no sabes cuáles fueron los criterios y las pautas que te pidió ese profesor en ese curso.
tendrías que retornar por reconstruir otra vez todo. Ahí es donde los quiero dejar con esa preocupación para que se vayan más. Para que regresen contentos a sus lugares de origen. Entonces, sí lo replanteamos. A mí me parece, y es una de las cuestiones que más frecuentemente he visto y he tenido que trabajar con los profesores. Uno es el informe de prácticas, que aparentemente es algo que muy conocemos mucho, y cuando te das cuenta de lo que tienes que hacer ya no resulta tan conocido, ¿no? Tan dominado. Y el otro es este asunto de elaborar portafolios de evidencia, porque aparentemente todo el mundo está haciendo portafolios. Y cuando vemos el tipo de portafolios que están elaborando, ya nos damos cuenta que realmente lo que hay son tareas, trabajos, fotografías, cosas impresas, pero no evidencias de aprendizaje que develen el nivel de logro del estudiante con respecto a la competencia. Y que el problema no está en el estudiante, es en una alumna mexicana. Yo tengo 2 cajas de huevo, de verdad así lo digo, llenas de tareas, más 2 memorias, dos memorias PGR de 16 gigas con trabajos que he hecho. ¿Sí? Claro que sí. Se compartió, no sé, bueno, ustedes estaban conmigo, les compartí, por ejemplo, un portafolio que elaboraron en Parral, Chihuahua, de una profesora del curso de prevención educativa. La evidencia de trabajo de la chava es de casi 200 páginas. Una chavita, que todos los chavitos, solo del curso de prevención. Está bien interesante porque a la conclusión a la que llega esa niña, y muchos de su salón, porque tuve la oportunidad de estar con ellos allá en Parral, cuando recién habían elaborado esa evidencia, la habían llevado a la chica a una conclusión que a veces parece muy simple, pero a muchos nos cuesta trabajo arribar a ella. Después de hacer todo el análisis del curso, de haber realizado las lecturas que las fue poniendo ahí, se las fueron evaluando según un criterio, no sé qué. Salud, después de hacer revisiones de diferentes planes de clase de salud, después de hacer algunos ejercicios, la chava se da cuenta que para hacer la planificación, hacer un plan de clase, lo que requiere más que formatos son insumos. Dice, lo que requiero son insumos, y mis insumos son, primero, tener presente cuál es el enfoque, la materia y el tipo de contenido que voy a trabajar. Tener presente a los chavitos y sus saberes previos. Y empieza a hacer una lista como de 18 o 20 cosas. Una vez que tenga todo esto, entonces puedo hacer un plan. Llegó a esa conclusión en la página 118 de su informe. Y después puso ejemplos. Porque la profesora las iba acompañando así. Iban trabajando un plan de clase, lo revisaban según sus criterios, lo analizaban, arribaban a una conclusión y seguían. Y iban dando vueltas. Por eso el problema que tenemos es si no le enseñamos al estudiante a construirlo así, ahorita vamos a enfrentar un verdadero conflicto. Porque el profe que se dedica a hacer el portafolio, asesorar el portafolio de evidencias, tiene que enseñar al estudiante a seleccionar y a reconstruir un proceso de aprendizaje con esas evidencias. Y todavía no hemos hablado de cómo se integran, ¿no? De cómo se articulan y se van identificando con relación a ciertas competencias, cómo se van analizando en función de la gradualidad del aprendizaje y de la evolución en función de la competencia y su nivel de logro. Todavía no lo hemos metido ahí. Nos quedamos solamente con el asunto de necesitamos la evidencia antes de entrar al otro. No, ya están agendando con otros. Yo nada más quiero poner eso porque lo revisamos. Créanme que ha sido muy complicado cuando hicimos la revisión de lo que estaba sucediendo y además lo que dice la literatura que tenemos que considerar para hacer evidencias de aprendizaje. Ya las cosas nos iban quedando muy complicadas. Porque aquí no hay tampoco un criterio que determine cuántas son necesarias o cuántas hay que meter y de qué tipo. Son todas aquellas que develen y demuestren un proceso de aprendizaje. Si incorporan 20, ahí van a estar. Si necesitan 30, ahí van a estar. Si quieren 10, ahí estarán.
Pero la evidencia tiene que demostrar un proceso de aprendizaje que nos permita garantizar que este muchacho tiene dominio, nivel de logro, y que lo podemos certificar porque sí aprendió. Porque es la diferencia con ese asunto de la evaluación. Aquí con el portafolio para graduar está certificando que mi alumno sabe de lo que está hablando, aprendió, tiene evidencias que demuestran su nivel de desempeño y su nivel de logro en términos de los productos, y que entonces lo podemos certificar como un profesor que cumple. Ya no solamente son de aprendizaje, ¿se me acuerdo? Estamos evaluando y certificando la competencia profesional en función de una evidencia. Entonces, si mi amigo no tiene sus criterios, no vamos a saber si realmente aprendió o no aprendió. Ese es el tema, me parece, que tendríamos que comenzar a revisar, a considerar en función de la propuesta que le estamos haciendo, porque si sugiere o supone de manera concreta que esto no se restringe y está solamente en manos del profe que va a desarrollar la propuesta de acompañamiento, de asesoría de la opción de titulación. Eso tiene que ver con lo que estamos haciendo todos, en todos los proyectos, con todos los productos que estamos generando para los estudiantes, o que le estamos pidiendo al estudiante que genere. Lo que generaron ellos en las unidades de aprendizaje, con las evidencias integradores, lo que ustedes quieran, es el insumo que va a tener que usar el estudiante para demostrar su aprendizaje. Teniendo presente que esa persona, cuando se puso a operarla, habló e hizo cosas, interactuó. Y fíjense bien lo que le estamos pidiendo aquí, tiene que documentar su proceso de aplicación. ¿Cómo nos demuestra que él estuvo allí aplicando? ¿No? ¿Puede servir el video? Claro que sí. ¿Puede servir el diario? Claro que sí. ¿Puede servir un trabajo de evaluación o de un desarrollo de trabajo de un alumno? Claro que sí. ¿Estamos de acuerdo? Todo aquello que demuestre que el sujeto aplicó y puso en acción el diseño. ¿Qué vamos a documentar aquí? Discursos y prácticas o acciones de sujetos. Para ello vamos a recuperar como varios instrumentos, ¿no? Y dicen ustedes, ¿qué podría ser aquí? ¿Un video? ¿Un diario? ¿No? Que da cuenta de lo que dice que el sujeto que sucedió allí. Una observación que él mismo haga, ¿no? Una nota por parte del profesor, los trabajos de los alumnos. Pero cada una de estas cosas también ofrece información diferente. Cuando yo le pido a mi estudiante, a ver, utilicemos tu diario para ver lo que sucedió allí, que es un poco lo que decía ahí en la mesa del medio. Yo tendría que tener muy claro qué tipo de información voy a obtener cuando lea un diario. Y mi estudiante, qué tipo de información le voy a pedir que incorpore en ese diario para que tengamos un lenguaje común y sepamos de qué estamos hablando cuando recurrimos al diario. ¿Un diario de qué habla? Según en la perspectiva de Forlán, de Zabalza, de Escudero. Yo le tengo que enseñar a mi estudiante entonces a utilizar el diario como un recurso de acopio de información que me devela la parte de las impresiones subjetivas, relevantes, que tiene un sujeto cuando realiza sus acciones en el aula de clase. Por supuesto. Y entonces, muchos de estos recursos o de instrumentos que ustedes ocupan nos tienen que llevar con los estudiantes a la pregunta básica: ¿qué pasó y cómo pasó? Porque reconstruyen la experiencia. Todavía no dan más información que eso, ¿eh? Allí no hay todavía análisis. Lo que hacemos con esos instrumentos es tratar de tener los instrumentos que me permitan a mí volver a recuperar la experiencia
en la aplicación de la propuesta. Un video me da cuenta de cómo operó el estudiante, cómo se paró, qué hizo, cómo interactuó, dependiendo de lo que uno ve. Un diario me deberá también aquellas impresiones, ideas que tiene un estudiante con relación a su propia práctica, los aspectos relevantes, y hasta allí. Me está diciendo de lo que pasó y de cómo pasó según el juicio del sujeto que realiza la acción. ¿Estamos de acuerdo? Y en ese sentido entonces decimos, a ver, yo le puedo pedir que a mi estudiante que tenga y use todo esto. Aquí la bronca no es solamente pedir no empobrece, lo he dicho siempre. El asunto es qué vamos a hacer con esa información para poder retornar al plan de acción, para poderlo convertir en un insumo y una herramienta para analizar prácticas. Todavía no llegamos al asunto del análisis de la práctica, ¿están de acuerdo? Estamos apenas construyendo, digamos, en el fundamento, su diseño, su aplicación, y en la aplicación, la utilización de distintos recursos que permiten recuperar la experiencia de la aplicación. Todavía no entramos a la aplicación, aquí estamos apenas documentando qué y cómo pasaron las cosas. Todavía no entramos al por qué sentido tuvieron, qué alcance. Estamos solamente en describir o tratar de entender lo que pasó allí. Y en ese sentido, cuando yo tengo esos tipos de herramientas o de instrumentos, ahora tengo que convertirlos en un recurso para poder analizar la práctica. Este retorno, que puede entrar o entra en el caso de la investigación-acción en el terreno de la evaluación. Tenemos que evaluar lo que pasó, la manera en que operó, los alcances que tuvo, las consecuencias derivadas de la aplicación de los aprendizajes, de mi práctica, etc. Entonces yo tengo que estar aquí un montón de elementos que me permiten a mí evaluar ese proceso para poder regresar al diseño y su fundamentación o su fundamentación en diseño y convertir otra vez, hacer otra vez el espacio y digamos la espiral que se está planteando. Estamos como asesores, lo que le estaba yo planteando en algunos equipos es saber, yo le puedo pedir a mi estudiante que haga todo esto, pero le tengo que dar todavía más herramientas como asesor. Le tengo que ayudar a analizar la información. No basta con que yo le pida el diario, el video y esas cosas. Ahora, ¿qué hacemos con esa información que aparentemente es igual, pero que cuando ya uno la analiza de manera concreta es sumamente distinto? ¿Cómo le ayudamos al estudiante a que utilice esa información para repensar en su diseño? No solamente su aplicación, sino para repensar su diseño y su fundamentación. Y es aquí donde me parece que en el caso de las asesorías, esto puede ayudarnos mucho a enriquecer el trabajo de los estudiantes, porque de algún modo, así como se lo estamos planteando, sugiere que una vez que mi estudiante dice qué pasó y cómo pasó, entonces yo utilizo esa información para retornar a la fundamentación y tratar de ayudarle a reconstruir el proceso. ¿Cómo se reconstruyen los procesos? Se analizan prácticas, descomponiendo esa práctica en sus elementos. A ver, aquí pasaron cosas y yo ya las tengo muy claras porque ya me di cuenta que mi estudiante se puso a trabajar o vio la propuesta, comenzó a desarrollar ciertas actividades, no hizo otras, desvió la atención hacia acá, ¿no? Porque me lo está describiendo, me está dando el video, me está dando el diario, y en el diario me explica que no logró sus propósitos porque algo sucedió en el aula y le generó un conflicto, no sé qué. Yo tengo toda esa información, entonces ahora le ayudo a reconstruir su experiencia. Y esa es una parte muy, muy delicada, no en el sentido de, digamos, de no tocable, sino muy delicada porque ahí está la esencia del plan digamos, de la propuesta, del plan de acción y del proceso de mejora a través de la investigación-acción, porque es el asunto de la autoevaluación. ¿Cómo un sujeto puede autoevaluar su propuesta? En función de lo que desarrolló, tomando en consideración su diseño y su fundamentación.
Piensen en esto. Voy para atrás. Mi alumno se da cuenta que su diseño, ese diseño que aparentemente era consistente, lo que no reconoció fueron una serie de elementos vinculados a algo que parecía como muy superficial, y eran los conocimientos previos de los alumnos. Es decir, comenzó a echar a andar algo y nunca se cercioró si los chavitos tenían los conocimientos que se requerían para poder comenzar a trabajar con una nueva propuesta. Y entonces aquí se dio cuenta que esto modifica de manera sustantiva la aplicación de su propuesta, porque tuvo que retornarse a explicar cosas que daba por hecho que ya sabía, que es muy común en los estudiantes. De repente piensan que los alumnos saben todo y lo entienden tal como lo está planteando, y resulta que no. También se dio cuenta que en el diseño le faltó cerciorarse y le faltó además tener elementos que le permitieran a él tener dominio de lo que iba a enseñar. Es decir, no bastó con que pusiera a 3 autores y 3 conceptos, sino que no dominaba los conceptos que iba a trabajar. Y se dio cuenta que cuando quería explicar, cuando quería ampliar el bagaje de aprendizaje de los estudiantes, lo que le faltaba era conocimiento. Se dio cuenta entonces también que a partir de aquí el problema no solamente estaba en conocimientos previos, en dominio de los contenidos temáticos de enseñar, sino también del asunto de las formas de aprender. De los chavitos. Quiero enseñarles una cosa nueva con un procedimiento nuevo y no me doy cuenta cómo han aprendido o cómo les han enseñado, que es muy común de repente los chicos decir, bueno, es que les voy a enseñar con esa nueva perspectiva, pero esa perspectiva de enseñanza-aprendizaje basada en problemas, en casos, en proyectos, cuando de repente lo llevo al aula de clase me doy cuenta que el chavito ha aprendido más bien de manera tradicional, sigue siendo bancaria su aprendizaje, receptiva, ¿no? De poca interacción, no de trabajo en conjunto, y mi propuesta fracasa. Y puedo tener aquí una lista cuando comienzo a analizar lo que pasó aquí. Aquí lo que apenas identifico son problemáticas asociadas al diseño que hice previamente. Algo que me falló y no consideré. Y aquí podemos tener la lista y extenderla tanto sea posible o sea necesario como evidencias de aquí tengamos de que sí, que no resultó. Incluso pueden decirlo, hacerlo como decía mi colega ya, poner uno donde pongamos en un cuadro de aumentado, pongamos debilidades y las fortalezas de la propuesta, ¿no? Y hacer mi lista. Eso es donde menos. El asunto es que cada una de estas cosas lo que identifica son situaciones problemáticas del diseño, no de la aplicación, ¿están de acuerdo? Por algo falló, algo no consideramos en el diseño que nos hizo que esto no tuviera el efecto que deseábamos. Entonces me toca a mí identificar, por eso es el asunto analítico, las problemáticas que se derivan de la implementación, para después agruparlas. Un problema pedagógico, fue un problema de conocimiento, fue un problema de recurso, fue un problema de aprendizaje, fue un problema de qué. Un problema de evaluación, de operación, de recursos. ¿Dónde están las problemáticas más fuertes asociadas a la implementación de? Y después digo, ¿y con qué lo puedo sostener? Nuevamente, ¿qué datos tengo? Ah, pues es que en mi video, en mi diario, en los trabajos de los alumnos, en los resultados de su aprendizaje, yo dije que iba a enseñar con tal perspectiva, le enseñé, le dijeron que todos habían aprendido, cuando les hice, les apliqué un instrumento para valorar su aprendizaje, todos reprobaron, y entonces me dijeron, que les dije no que habían aprendido, sí aprendimos nuestro, pero no hay. Aquí me parece que es donde vuelven otra vez a agruparse las evidencias. Vienen muchas desordenadas aquí,
Aquí se agrupan por problemáticas y por aspectos. Ustedes ya quieren, algunos le llamaban esto categorizar. Les voy a ayudar a agrupar la información con base en mis evidencias empíricas. Todavía no conceptual, ¿estamos de acuerdo? Porque estamos trabajando con la experiencia, con la vivencia que se derivó de la aplicación. Tengo todo esto, comienzo a identificar las problemáticas en su diseño, en su fundamentación, y entonces comienzo a utilizar los recursos que yo le pedí al estudiante que considerara para poder documentar su experiencia en la práctica. Y me tengo que sentar con él, le tengo que orientar para que sepa que identificar las problemáticas requiere básicamente que el estudiante reconozca en un ejercicio de autoevaluación y de autocrítica lo que sucedió con su propuesta. Por eso les decía que este asunto de hacer informes de práctica siguiendo la investigación-acción me cae que no es nada sencillo. Porque aquí están el censo del sujeto, el que tomó la decisión de hacerlo así y no de otro modo, el que dijo que conocía el contexto, el enfoque, los programas, etcétera, y que cuando lo operó algo sucedió en beneficio o en prejuicio de su propuesta. Para que a partir de ahí entonces que hagamos, ayudar al estudiante a encontrar de nuevamente una ruta explicativa que lo regresa a los conceptos, a la teoría. A ver, ahora explíqueme usted por qué dice usted no salió. ¿Qué no tomamos en consideración para poder hacer esto? ¿Qué nos falló del dominio, de los enfoques, de no sé qué, de la teoría, de la perspectiva? ¿Qué? Para que usted la pueda argumentar. Y no solamente le eche la culpa a Chavito, sino que asuma que esto, ejercicio, requiere entonces repensar de nueva cuenta sus fundamentos, sus conceptos para poder dar el siguiente paso. Si algo han planteado la docencia reflexiva y la investigación acción es la necesidad de usar la teoría de una manera distinta. Y es aquí donde volvemos a retornar otra vez a los conceptos. ¿Para qué? Para volver a replantear el diseño. Y entonces volvemos a repetir la dosis. Pero le tengo que enseñar a mi estudiante qué hacer con la información, ¿estamos de acuerdo? A eso me refería cuando construyamos rutas de acompañamiento metodológicas. El profe que va a ser asesor de informe de prácticas tiene que entender que está trabajando bajo la ruta de investigación-acción y tiene que conducir a los estudiantes a que sigan el procedimiento para que se dé ese efecto. Si no le enseñamos al estudiante, no va a poder hacer propuestas sólidas ni va a construir un informe de prácticas con este enfoque. Y es muy probable que regrese más bien a hacer los ensayos que estaba haciendo antes. Porque en función de esto entonces el nuevo diseño vuelve a recuperar el planteamiento originario, lo adecúa otra vez, ¿no? Lo reelabora y a partir de aquí vuelve otra vez a la hora de clase. Y es el momento este. Vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Hasta que lleguemos a un resultado, ¿estamos de acuerdo? Por eso no nos preocupaba el asunto aquí de la cantidad, sino la calidad de los diseños, su análisis, su evaluación, para poder entonces asegurarnos que el estudiante es capaz de intervenir y de hacerlo bien. Si se fijan aquí ya hay argumentación, ¿están de acuerdo? No hay ninguna acción que no sea argumentada y justificada, que no reconozca la problemática y su implementación en contexto, que no conduzca a que esto se vuelva a replantear
en función de lo que estamos buscando transformar dentro de la propia práctica. El trabajo del asesor, por tanto, ya con esto cierro para que no se espanten, ya les vi la cara de espanta, o de sueño, o de aburrimiento, ¿no? Implica necesariamente que ese asesor conduzca el proceso así y que le enseñe al estudiante no solamente a identificar una estrategia o que le pida un recurso para poder documentar su propia experiencia, sino que le dé bases para poder usar la información de manera pertinente. ¿Para qué le va a servir una bitácora o una rúbrica? Para documentar qué cosa de su práctica. ¿Para qué le va a servir el diario? ¿Para qué le va a servir el portafolio? ¿Y qué tipo de portafolio? ¿Y qué incluye ese portafolio? ¿No? Porque tendrías que pensar que ese portafolio puede agrupar un montón de tipos. En el asunto del propio trabajo de las opciones de titulación, lo que decíamos, ahora sí podemos entender, o espero que se entienda un poco más, cómo esta cuestión del informe de práctica, en el caso de los estudiantes en esta modalidad, lo que hace es justamente documentar un proceso de aprendizaje de intervención del estudiante para convertirlo en un producto con el cual titularse. Lo que hace el asesor en séptimo y octavo, de nueva cuenta regreso a mi círculo de hace rato, ¿no? En séptimo y octavo, mientras el de prácticas trabaja con todas las competencias profesionales y las competencias genéricas, ¿no? El cachito que documenta el estudiante con su informe de prácticas como opción de titulación es acompañado específicamente con un profesor. Aquí evaluamos desempeños. Asociado a las competencias, aquí evaluamos sus conocimientos y su capacidad para poder hacer intervención y propuestas de mejora en algún aspecto de su formación profesional. Si bien el estudiante tiene que elaborar un informe de prácticas, al final también en séptimo y octavo con el asesor, este informe es sobre sus desempeños, sobre el nivel de logro de sus desempeños en función de las competencias profesionales. Aquí tiene que ver con su capacidad de poder hacer esta propuesta de intervención y de mejora y de transformación siguiendo la ruta de investigación. Ahí es donde tenemos que tener claro la diferencia entre cómo cierras el proceso y cómo recuperas a partir de ahí un pequeño cachito que sirve para elaborar el informe y que requiere de un asesor. Este asesor le va a enseñar todo esto al alumno, hacerlo con esa rigurosidad. Un plan de acción, una evaluación, un seguimiento, un análisis de la práctica que permita sostener la propuesta de intervención. Esto es lo que necesitamos que el estudiante aprenda, que pueda demostrar con ese documento. Está perfectamente ligado, decía yo, a lo que le estamos planteando en todo el trayecto de práctica. Por eso no van a partir de cero, créanme. Lo que van a hacer es recuperar y potenciar muchos de los aprendizajes. Van a recuperar muchas cosas. La única diferencia es que ustedes incorporan esta metodología de la investigación-acción como un procedimiento y un recurso para sistematizar ese fragmento de la experiencia del estudiante. El que es asesor entonces se carga con esa metodología y con ese nivel de rigurosidad. Por eso es necesario que eso se vaya teniendo en cuenta para que lo vayan ustedes replanteando. Ahora, vale la pena, porque ya me cierro aquí con este asunto del informe de prácticas, porque lo que sigue después ya es como la conclusión de esto, y lo que se elabora ya como informe final, que no pierdan de vista lo que hemos estado planteando desde el inicio. Si yo tengo un estudiante y voy a asesorar a un estudiante, la ruta de acompañamiento es una ruta metodológica que le enseña a sistematizar, a recuperar información, a analizar esa información, a procesar esa información para que pueda rendir su informe. Me toca ver si esas propuestas son consistentes, coherentes, sólidas, ¿no? Si se apegan a los enfoques, a los referentes conceptuales que está planteando para sostener su propuesta. Me toca darle seguimiento y evaluación a la propuesta y me toca valorar el nivel de impacto que tiene la propuesta de intervención y de mejora de la práctica. Y
para ello, como insisto, tenemos que construir la ruta. La ruta puede ser cualquiera. Pueden seguir esta, pueden seguir haciendo evaluación, pueden seguir pidiendo los diarios, los mapas, los documentos, pero tienen que enseñar al estudiante que cada vez que le estén pidiendo algún documento para poder valorar su propuesta de intervención, ese documento tiene que darnos una parte del proceso de intervención que se hizo. Si no tengo claro para qué le voy a pedir el diario, mejor no se lo pido. No es que sea yo, no solamente es por pedir, sino cuáles son las herramientas, los recursos más propicios que puedo yo usar para sistematizar una experiencia de esta naturaleza. ¿Con cuáles? ¿Cuántos? ¿Y qué van a focalizar cada uno de ellos? Ahí me parece que ustedes tienen que pensarle mucho. Porque si decimos tienen que usar todos estos, de repente, en lugar de generar posibilidades, vamos a generar problemas y obstáculos, porque dicen, allá nos dijeron que tenemos que usar todos estos. Entonces cada quien se lleva su lista y no piensa en el proceso de intervención, no piensa en el sujeto y en el tipo de datos que requiere para hacer el informe. El asesor tiene que considerar eso con respecto a su alumno. ¿Cuáles son los recursos que yo voy a usar más para poder sistematizar tu experiencia? ¿Y cómo te voy a ayudar a analizar esos datos? Lo que tienen ustedes ahí es información. Es lo que aprendes en el asunto de la investigación también, ¿estás de acuerdo? Cuando haces investigación, no solamente focalizas y ubicas un objeto de estudio, sino también construyes y identificas una propuesta metodológica que te permite recuperar datos e información acerca de esa problemática, y esa información o datos lo tienes que analizar para poder elaborar tus propias respuestas con respecto a ese objeto de estudio. Cuando haces investigación, te dicen, voy a hacer etnografía, órale pues, voy a levantar un montón de registros de observación, sale. Y además voy a hacer entrevistas, órale. Dice que sabe hacer, con lo que dice que conoce, con lo que dice que puede mejorar. De ahí que el asunto de la carta de exposición de motivos, una vez que la tengamos, tendría que ayudarnos a establecer un diálogo con el estudiante para profundizar un poco más acerca de sus intenciones. Y dice el documento de lineamientos. A ver, ¿y cuál es la intención que tiene usted en el documento de las intenciones académicas? ¿Qué intención tiene usted para hacer tal propuesta de mejora de su práctica con este informe? Las intenciones tienen que surgir acerca con relación a los aprendizajes que este chico tiene, las experiencias que ha tenido, los conocimientos que posee y la posibilidad que tiene de ponerlos en juego. De allí que sí tiene que llegar a la transformación de sus prácticas, esa es la finalidad, pero tenemos que primero llevar al estudiante que se reconozca ahí como un sujeto que va a hacer propuestas para transformar su docencia, sus actividades, sus estrategias. ¿Vale? Exactamente. Es una valoración, por eso decía el profesor, tiene que reconocer cuáles son las competencias que quiere poner en juego, porque con ellas nos está demostrando lo que él sabe hacer o lo que no sabe hacer y quiere mejorar. De ahí que el referente tiene que ser entonces la competencia, ¿estamos de acuerdo? O las competencias que él elija y los aprendizajes asociados a esas competencias. Y ahí ya tenemos una relación distinta para trabajar con el estudiante. Ya no es, tráeme tu tema y tu propuesta. A ver, visualicemos e identifiquemos dónde está tu preocupación, qué es lo que sabes, entiendes y conoces de esa preocupación que tienes, ¿no? ¿Qué es lo que has vivido y reconocido en esa experiencia de aprendizaje y de enseñanza que has tenido? Y van a tener ustedes que trabajar entonces con otro tipo de información. Y aquí la pregunta, ¿qué tipo de información creen que requieren para ayudar al estudiante a que visualice en esta opción las competencias? Que visualice su tema y que visualice también sobre lo que quiere intervenir. El trayecto de práctica, sobre todo. ¿Qué de ahí? De forma muy amplia, claro, el trayecto, pero desde las valoraciones, las observaciones, el portafolio que ha creado,
lo que ha diseñado también en la escuela normal para intervenir, planeaciones, etcétera. Apoyo, planes, ¿qué más? Instrumentos de evaluación, incluso si se conserva el esquema de fichas, las valoraciones que hacen los tutores de los muchachos. ¿Qué más? Creen que deben tener a la mano para dialogar con sus estudiantes. Acuérdense que van a asesorar y tienen que dialogar y tienen que usar información que tiene el estudiante, no de ustedes. Van a usar la información que posee el estudiante, el aprendizaje y toda su experiencia. Si este no va a ser un documento impuesto, si esto no va a ser un trabajo hecho a modo mío, sino a lo de él, lo que tengo es que enseñar al estudiante a trabajar con información. Y la información que posee no está fuera de él, está sobre lo que él mismo ha producido, sobre lo que él conoce y entiende de su propia práctica. Entonces es importante que consideren esto. El hecho de que ustedes trabajen con distintos tipos de información necesariamente los obliga a que rastreemos cuál es la que posee el alumno que le permite pensar en esas acciones, en esa problemática, en eso sobre lo cual quiere intervenir. Para que entonces entendamos con mayor profundidad por qué nos está planteando eso como intención. Vamos a trabajar la intención, que es la justificación de la problemática, la justificación de la intervención. ¿A usted por qué le interesa intervenir en esto? ¿Porque se le ocurre? ¿Porque lo ha encontrado? ¿Porque lo ha trabajado y no ha podido? ¿Por qué? Para después entonces construir un plan de acción que permita al estudiante diseñar una serie de recursos que lo conduzcan a mejorar eso que tiene como problemática de su propio aprendizaje. Y fíjense lo que va a suceder aquí. Yo recibo la carta, comienzo a trabajar con él y le pregunto más o menos, ¿y usted qué sabe de su propia problemática? ¿Qué experiencias tiene? ¿Desde dónde ha visto esa situación? ¿Por qué se convierte para usted en una problemática sobre la cual hay que intervenir? Le vamos de algún modo a enseñar a problematizar. Vamos a enseñar al estudiante a plantearle preguntas a las experiencias que ha tenido y a los aprendizajes que ha logrado en el transcurso de su formación académica y de sus experiencias en práctica. ¿Se acuerdan algo que decíamos que el estudiante va a enseñar a analizar, tematizar, problematizar, ¿no? Uno de estos recursos específicamente para esta modalidad sí implica situar al sujeto y enseñarle a preguntarle a su propia práctica. ¿Usted por qué quiere mejorar eso? ¿Qué es lo que lo obligó a decir? Lectura y no historia. ¿Por qué enseñanzas de aprendizaje y no evaluación? ¿Qué de todo eso usted, digamos, cómo lo asocia usted esto a sus competencias? ¿Qué evidencias tiene o qué tipo de aprendizajes ha logrado con relaciones que están causando trabajo para poder hacer propuestas de intervención? Aquí es un ejercicio de ida y vuelta con el estudiante. Antes de que le pidamos el plan de acción tenemos que entender cuál es la intención y de dónde proviene. Si no tengo claro cuál es la intención del estudiante, de dónde se movilizó esa necesidad de conocer, de transformar, de mejorar, no voy a poder orientarlo con el plan de acción. Con esta intención, yo le voy a hacer al estudiante algo que es muy recurrente. Que es muy necesario, más bien. Le voy a enseñar a delimitar su ámbito de intervención. No va a intervenir en cualquier cosa, ni en todo. Va a intervenir en un ámbito muy específico que está asociado, cuando usted va a asociar situaciones problemáticas con relación a su aprendizaje y a su enseñanza dentro de la escuela. Y dirán ustedes, ¿eso está recomplicado? Sí, para el estudiante si no lo conduce. Pero si buscamos esta posibilidad de dialogar con el estudiante, está bien. Pero dígame usted por qué le interesa el asunto de los procesos de ciencia, aprendizaje de la lectura en primer grado. ¿Qué quiere hacer con el asunto de la planeación, de la evaluación, de la diversificación curricular? ¿Sí me explicó?
Entonces, imagínense que este primer contacto del estudiante va a ser crucial para ustedes, porque si no le ayudamos a definir la intención, no le ayudamos a enriquecer la intención, si no le ayudamos a dejar clara la intención que tiene con relación a lo que quiere transformar, el estudiante puede meter todo en la misma bolsa y puede pensar que cuando va a practicar, la única finalidad de ir a practicar es darle seguimiento a su plan de trabajo, al plan de acción que va a desarrollar para hacer su documento. Y lo que estamos diciendo con el plan de estudios es que él tiene que practicar con todas las asignaturas, con todos los cursos que están ahí, con todas las áreas de conocimiento, y que de ahí tiene que sacar el cachito que va a documentar su intervención. No puede convertir al séptimo octavo semestre como en el espacio donde únicamente aplique lo que interviene. Él tiene que cerrar competencias que yo tengo que ayudar a que de ahí saque el cachito que se requiere para demostrar su proceso de intervención en un objeto muy delimitado, muy focalizado, que demuestre su proceso de aprendizaje. Y de nuevo cuenta aparece esta relación que decíamos, en donde todo es todo el plan de estudios, y de aquí esta rebanadita del pastel en séptimo y octavo corresponde al informe de prácticas. Este cachito nada más. El alumno sigue haciendo todo, el asesor trabaja con este cachito. Por eso el asesor no puede ir a observar prácticas, ¿estamos de acuerdo? Enseña al estudiante a trabajar con la información, diseña los planes de acción, le da orientaciones sobre las metodológicas y técnicas como para hacer la intervención, le ayuda a recuperar la información y le ayuda a elaborar este informe de este cachito de prácticas. Como opción de titulación, el profe de séptimo y octavo, el de prácticas, se encarga de todo lo demás. Y aquí también este profesor tiene que hacer un seguimiento donde el estudiante le informa acerca de su desarrollo, de su desempeño académico, en función no de las competencias pequeñas que le dije así, sino de todas las competencias. Mientras aquí elige una o dos competencias, el otro, el de práctica profesional, trabaja con todas. Aquí está la clave para poder entender inicialmente lo del informe de prácticas. No es de todo. Entonces yo tengo que ayudarle al estudiante a delimitar y a enseñarle a traer información que le permita documentar esa experiencia de aprendizaje y de enseñanza en el aula de clase en ese momento. Pero insisto, la primera clave está en cómo le ayudo yo a delimitar y a enriquecer y a tener muy claro cuál es la intención o cuál es la justificación que determina la pertinencia y la viabilidad de hacer una intervención, una transformación de su práctica siguiendo la ruta de investigación-acción. Aquí está la primer gran tarea. Si es que yo voy a ser asesor, estoy obligado a sentarme con mi estudiante, a recuperar su carta de exposición de motivos y a trabajar inicialmente con la intención, no con el plan de acción, sino con la intención, para tener muy claro qué quiere, cómo, desde dónde, qué sabe, para poderle conducir en ese proceso ya al momento de que decida desarrollar estrategias, acciones para su práctica. De acuerdo con el planteamiento dice que, bueno, el estudiante tiene que casi justificar, decirnos qué sí o por qué elige la temática, ¿estamos de acuerdo? Entonces, en mi trabajo de asesor, como asesor, esto me obliga a mí a rastrear información, decíamos hace un momento. Ya lo dijo mi colega, yo tengo un portafolio, o el estudiante también puede tener su portafolio, puede tener sus informes de práctica, puede tener sus planes de clase, puede tener sus fichas de trabajo, puede tener evidencias de los resultados de su intervención con los alumnos, puede tener fotografías, puede tener videos, puede tener diario. Y imagínense la cantidad de información que tiene el estudiante a la mano. Aquí la pregunta es, ¿cuál
¿Cómo ustedes piensan que se podría trabajar esta información para ayudarle al estudiante a construir su intención? Esta parte va a resultar fundamental. La estrategia, la acción que se derive de ella, el conjunto de acciones, de recursos e instrumentos, habrá de tener una especie de fundamentación, ¿estamos? Si no hay fundamentación, no hay manera de sostener este procedimiento. El plan de acción entonces se sostiene y se justifica pedagógicamente. Ahora aquí viene la clave. La integración e incorporación de los distintos tipos de saber de los estudiantes se van a ver reflejados de entrada en la fundamentación. Nos va a demostrar el estudiante qué sabe acerca de las TIC, qué sabe acerca de los enfoques, qué sabe acerca de los contextos, qué sabe acerca de los aprendizajes de los alumnos. Y yo voy a tener entonces un documento como planificación que va a tener un soporte teórico antes que experiencial. ¿Están de acuerdo? No queremos que se invente cosas, no queremos que nos diga nada más que ya tiene 10 estrategias, que nos diga, este es el plan, este es su fundamento y de aquí se deriva esta estrategia. De aquí que lo que decíamos hace un momento, no es igual que hacer un informe de prácticas como en la opción anterior, ¿estamos de acuerdo? Aquí sí le estamos pidiendo que el estudiante, siguiendo la ruta de investigación-acción, tenga una fundamentación del planteamiento que hace para intervenir en un contexto determinado. No es cualquiera, por eso está el asunto de la focalización, de la delimitación del campo de acción donde va a intervenir el sujeto. Si no tiene claro eso, entonces no nos vamos a poderle ayudar, ni como asesores, ni él va a poder hacer una buena intervención, porque de nueva cuenta se va a dispersar. Y aquí lo que queremos es que el estudiante nos demuestre que es capaz de sostener su propuesta de intervención y de mejora por un conjunto de fundamentaciones que provienen de lo que se conoce acerca de las TIC, de la TIC como una herramienta para la enseñanza, del asunto de aprender con las TIC, de los enfoques del área de conocimiento que vaya a trabajar, de la condición de los aprendizajes de los niños con el uso de las TIC. ¿Por qué creen que va a servir esto? Porque con ellos vamos a desarrollar criterios para darle seguimiento, para hacer la evaluación, para hacer la reflexión y el análisis de cada una de las acciones que se realicen. Si el estudiante no sabe desde dónde las va a plantear, entonces la primera que elabore no le vamos a poder dar un seguimiento. Y tenemos que tener pautas y criterios para poder evaluar. ¿Es pertinente ese recurso que utiliza de la TIC para favorecer lo que dicen el aprendizaje de los chavitos? ¿Y cómo vamos a valorar si es pertinente o no? Porque lo dice o porque realmente hay una fundamentación donde él explica con detalle la manera en que el recurso de la tecnología favorece los aprendizajes de los chavitos y ese recurso se baja al nivel de los niños, se utiliza cuestiones visuales, no sé. Se ayuda a manipular los objetos, se ayuda. Ahí es donde me parece que tenemos que tener mucha atención. ¿Recuerdan ustedes quienes están dando el curso de trabajo docente e innovación? Les planteamos una serie de documentos en donde se sostenía que el asunto de hacer innovación, incorporando o no las tecnologías de la información y la comunicación, implica en primer lugar tener presente qué significa innovar en el seno de el avance del conocimiento o la incorporación de las nuevas tecnologías. ¿Sí o no? Así está el curso diseñado. Porque no cualquier cosa es innovación y no cualquier cosa es mejora dentro de la práctica. Y que entonces había que fundamentar, tener muy claro cómo opera, de qué ha servido esa innovación, en qué momento las tecnologías han propiciado, ¿no?, el aprendizaje de los sujetos. Así está planteado el curso de trabajo docente e innovación. Por eso no les pedimos que innoven sobre cualquier cosa, sino sobre algún aspecto pequeñito de su práctica. No son las grandes transformaciones, son los mecanismos de mejora que están asociados a la incorporación o no de las tecnologías para favorecer una enseñanza y un aprendizaje distinto. Así está puesto el curso de innovación.
Si yo lo llevo, si yo recupero esa parte del curso de trabajo docente e innovación, puedo tener entonces aquí una buena fundamentación que me siga diciendo que el estudiante puede trabajar e incorporar las TIC en una propuesta de intervención que mejore el aprendizaje de los chavitos en algún área de conocimiento. Pero lo que tengo que tener es el fundamento. Si no hay fundamento, no puedo pasar a la acción. Ahora, esto es como el primer plano donde yo voy definiendo, digamos, mi plan de acción. Todavía no lo opero, ¿estamos de acuerdo? Estoy construyendo un plan de acción que me va a permitir operar, que me va a permitir llevarlo al terreno de la práctica. Cuando yo lo llevo al terreno de la práctica, a lo que le doy seguimiento no es a la fundamentación, sino al conjunto de estrategias y de acciones que se derivan de ella. Entonces, ¿qué hago? Evaluar mis estrategias y evaluar mis acciones, sistematizarlas, darles un seguimiento, confrontarlas, tener mecanismos para poder recuperar información que me permita valorar la pertinencia y la relevancia de mis acciones en función de lo que puedo lograr con ellas, o pude lograr con ellas. Y en ese sentido, se aplica en la lógica de la investigación-acción esto de tener un plan que lleva al diseño de estrategias, unas estrategias que producen ciertos resultados y que tendrían después que analizarse al revés para poder entender lo que pasó aquí. Ese es el resultado de la aplicación. Aquí está el diseño de la estrategia y del conjunto de acciones. La fundamentación está acá atrás, ¿estamos de acuerdo? Es el soporte de él. Ahora, como asesor, tengo que enseñar al estudiante a que haga este regreso para que después vuelva a replantear la acción, la estrategia, las acciones y lo llevo otra vez a la práctica. Y entonces haga este mecanismo. Tiene que regresar. Si no hay retorno, no hay aprendizaje y no hay investigación-acción. Una vez que yo llego aquí, entonces vuelvo a replantear la segunda estrategia, le vuelvo a poner sus acciones, la vuelvo a aplicar y entonces la vuelvo aquí a evaluar para volver a retornar. Esta es la única manera en la que se puede hacer investigación-acción. Es la manera más difícil de hacer investigación con respecto a la propia práctica, porque implica que el sujeto tiene que evaluarse y evaluar la pertinencia de su propuesta en función de los contextos y a los sujetos que involucró. Por lo tanto, si bien la intención tiene que ver con cómo yo puedo fortalecer mis competencias, mis aprendizajes en función de este perfil, cuando yo trabajo esto, lo que hago es construir mecanismo dialéctico, reflexivo, de las propuestas que voy diseñando y que voy trabajando poco a poco. Y aquí ustedes dirán, ¿y con qué cantidad? Las que sean. No hay un número determinado que diga tantas acciones o tantas estrategias para tal tema. Tienen que ser aquellas que demuestren que se logró el propósito de intervención o de transformación de la práctica. No es la cantidad de, es la calidad de estas, con su fundamentación. Cada una tendría que estar fundamentada. Si no fundamentan sus estrategias, o si no asesoran en la fundamentación de las estrategias y de las acciones que va a tener el estudiante, no va a tener manera de que pueda reconstruir su proceso de intervención. Y no va a poder haber un informe que siga la ruta de investigación-acción. Ahora, con base en este planteamiento, que es lo que sostiene el asunto de la investigación-acción y la docencia reflexiva, la pregunta que les quiero hacer y el trabajito otra vez en equipos es, imagínense que ya están asesorando al Eduardo Mercado y le tienen que plantear una ruta para poder sistematizar y organizar este proceso. El del diseño, seguimiento, evaluación, reflexión, para volver a hacer el planteamiento.
con base en qué recursos, instrumentos, estrategias le plantearían al estudiante hacer estos retornos. ¿Qué utilizarían? ¿Cómo harían el asunto de la asesoría? ¿Qué le pedirían al estudiante que fuera documentando? ¿Con qué tipo de recursos? ¿Con qué tipo de técnicas van a recuperar esta experiencia de aplicación de la propuesta de intervención? Insisto, ¿sí queda claro? El plan de acción tiene que estar fundamentado, eso es un hecho y ahí no hay vuelta de hoja. La ruta es esta: diseño, hago el plan, lo diseño, las estrategias, les doy seguimiento, las aplico, las evalúo. Ahora la pregunta es, ¿cómo le vamos a hacer para poder decir al estudiante, vaya y aplique, vaya y haga? Ahora regrese, ¿y qué tipo de datos necesito yo para trabajar con él? ¿Qué tipo de información, qué tipo de instrumentos, qué tipo de recursos le voy a pedir a mi estudiante que tenga en consideración para hacer este ejercicio de docencia de investigación-acción y de docencia reflexiva? Porque le tengo que explicar a mi estudiante, ¿están de acuerdo? Si yo no le explico a mi estudiante lo que quiero que haga, se va a pasar haciendo actividad y nunca va a hacer este ejercicio. ¿Cómo le enseño yo a hacer reflexión de la docencia y análisis de la práctica? ¿20 minutos para que lo trabajen y hagan una lista así como estas? ¿Sí? ¿Sí queda clara la segunda tarea? ¿Tenemos un plan de intención? ¿Estamos de acuerdo? Ya definimos, ya ayudamos al estudiante, ya vimos lo que se está jugando con esa intención. Ahora queremos ver su plan de acción. Y lo que quiero hacer es ayudarle a construir el plan de acción con ese fundamento, pero le quiero ayudar metodológicamente a reconstruir su proceso de intervención. Y necesitamos entonces tener una ruta metodológica de acompañamiento. ¿Cómo lo voy a acompañar? ¿Qué le voy a pedir que traiga como información a la mano para poderle ayudar a hacer ese proceso de reflexión, análisis de la práctica de manera permanente para ir replanteando las acciones que está proponiendo? Algo que les planteé y que me parece que es importante que no pierdan de vista: ustedes van a fungir como asesores, ¿estamos de acuerdo? Yo le puedo pedir a mi estudiante que tome en consideración documentos, antologías, textos, que haga diagnóstico, ¿no? El asunto es que cada una de estas cosas tiene, les decía yo a los colegas de la mesa, un tipo de información, o al estudiante le genera un tipo de información diferente. Voy a ir poniendo los ejemplos uno a uno para que lo vayan entendiendo. Yo le voy a decir, mi alumno, a ver, ¿sabes qué? Vamos a fundamentar la propuesta. Y cuando yo le digo a mi alumno, vamos a fundamentar la propuesta, aquí lo que requiero es información de orden conceptual, metodológico, teórico, que me dé cuenta del enfoque de la propuesta. ¿Estamos de acuerdo? Aquí va a estar la cuestión teórica, la cuestión metodológica, la cuestión didáctica, que me va a permitir a mí posicionarme con respecto a los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula de clase con relación al tema o a la competencia. Esta fundamentación necesariamente es conceptual. Si bien recupera la experiencia del estudiante, si bien recupera los intereses de los estudiantes por intervenir en la fundamentación, no puede ser otra más que conceptual. Pienso el diseño en función de un conjunto de referentes, conceptos, teorías que tengo a la mano, de los que dispongo y que me van a ayudar a mí a soportar el plan. Esto implica que el estudiante, cuando construye un plan de acción, tiene que demostrarme que conoce. Y aquí hay un elemento fundamental. Si esto tiene que dar cuenta con de lo que el estudiante conoce, entonces, en consecuencia, yo estoy obligado, como asesor de este chico, a revisar la consistencia de fundamentación del plan de acción. Esto me obliga a mí también a conocer algo de lo que estoy orientando. Órale pues, hagamos tic.
Órale pues, hagamos evaluación. Órale pues, hagamos una propuesta de mejora para la lectura. Fundamentémosla. La fundamentación me devela un tipo de conocimiento. Es un saber conceptual o factual que me dice lo que el estudiante ha aprendido, ha interiorizado y la forma en cómo hace uso de ese conocimiento teórico para poder plantear una propuesta. Entonces, la asesoría aquí es de orden conceptual. El tipo de información que yo tengo aquí es conceptual y no de otro tipo, ¿están de acuerdo? Aquí tenemos que cuidar la argumentación o el tipo de justificación conceptual que el estudiante ocupa para poder decir, este es el plan de acción y se fundamenta en A, B, C, D, E, F, G. Recupera esta teoría, este enfoque de enseñanza, esta perspectiva de plan de estudios, esta noción de aprendizaje, esta noción de evaluación, esta utilización de recursos de las tecnologías, y eso es lo que va a sostener mi propuesta. Tengo una fundamentación o uno coincide que es necesario que el diseño tenga fundamento, pero como asesor estoy obligado a verificar si realmente eso tiene fundamentos. Si usa la teoría de manera pertinente, si articula los referentes conceptuales coherentemente para poder sostener el plan de acción. Aquí requiero entonces reconocer que esta información que voy a tener aquí, con la que voy a comenzar a trabajar con mi estudiante, por supuesto que no va a ser la misma del diagnóstico, ¿estamos de acuerdo? No sería lo mismo del diseño de una secuencia ya de aprendizaje, ni de una cuestión ya de evaluación operativa. Tiene que ver con mis fundamentos. ¿De dónde parto yo para decir que esta propuesta es pertinente? Porque se basa en la teoría de no sé qué, reconoce el enfoque de no sé qué tanto, recupera las perspectivas de enseñanza de, incorpora lo último en la... Aquí me tiene que decir el estudiante si realmente conoce el tema del campo donde quiere intervenir. El tipo de información entonces aquí es de conocimiento. Si no hay conocimiento, desde aquí ya valimos. El tipo de asesoría que requiere aquí el estudiante tendrá que verificar esto. Si él conoce lo que está diciendo, si él entiende, si él articula, si él ya hizo todo ese conjunto de mecanismos para poder articular diferentes perspectivas, teorías, enfoques para sostener su propuesta. Todavía ni siquiera entramos a la aplicación, ¿estamos de acuerdo? Estamos en la parte de fundamentación. ¿Qué va a fundamentar esto? Un diseño. Y es un diseño asociado a un tema, a una competencia, a una situación de intervención en donde dice que va a hacer algo para mejorar el aprendizaje de las matemáticas, de la lectura, de la escritura, de la historia, de la incorporación de las TIC en el aula de clase. Tomando en cuenta lo que conoce acerca de la... Entonces, el diseño es una propuesta también de integración de conocimientos tanto instrumentales, técnicos, pedagógicos como conceptuales. Y aquí la cosa se incrementa. Porque este diseño, siendo un diseño más en el ámbito de lo pedagógico, tendría que decirme aquí cómo el estudiante está construyendo con su diseño un recurso donde incorpora diferentes estrategias de acciones que le van a permitir hacer algo en el aula. ¿En qué se traduce? A lo mejor en planes de clase, a lo mejor se traduce en diagnósticos, a lo mejor se traduce en un test. Eso no lo sé inicialmente, porque tiene entonces que comenzarme a diseñar su propuesta. A lo mejor se traduce en un conjunto ya de primeras estrategias, identificación de acciones que el estudiante va a poder elaborar siguiendo estos planteamientos, donde entonces yo lo que voy a revisar es si son coherentes, pertinentes, suficientes,
consistentes con relación al enfoque, a la propuesta, al contexto, a los chavitos, a su propio aprendizaje, etc. Sí, porque se dice acá que es una corriente humanista. Exactamente. Entonces el diseño tendría que ser humanista. Exactamente. ¿Estamos de acuerdo? Si es socioconstructivista, aquí queremos ver que el diseño sea consecuente con el planteamiento, que además recupere los enfoques de los planes y programas de estudio, ¿no? Si es que yo quiero que mi propuesta de intervención sea sólida. Y entonces aquí hay otro tipo de información distinta, ¿están de acuerdo? Aquí la información que se genera es del orden pedagógico. En el sentido de su diseño, de su instrumentación. Todavía no aplicamos. Estamos diseñando una secuencia de actividades con base en un enfoque, con base en una perspectiva. Estamos seleccionando las herramientas o los instrumentos más propicios para poder operar la propuesta. ¿Estamos? Mi alumno me tiene que decir, a ver, yo voy a usar las TIC, yo voy a usar el enfoque de enseñanza de la historia por tal y tal razón. Y entonces mi secuencia de aprendizaje es esta con estos recursos materiales, con esta estrategia de evaluación, con este, digamos, instrumento de seguimiento a la evaluación de mis propios avances en el trabajo, en los aprendizajes de mis alumnos, y tendrá que incorporar todo esto en su diseño. Ya no voy a trabajar solo con la parte conceptual, voy a trabajar con la parte operativa de los conceptos. ¿Cómo lo traduzco yo esto en un diseño? Y le digo a mi estudiante, órale, diséñamelo. Pero sea coherente, sea consistente, no se le olvide en qué perspectiva y en qué enfoque, no se le olvide las orientaciones que tienen los planes y programas de estudio, no se le olvide los temas que va a trabajar, tampoco el tipo de aprendizaje que se requiere lograr con los alumnos en la escuela de educación preescolar o primaria. Hágame su propuesta, pero háganla con esta lógica, de aquí, ahora para acá. El tipo de información que tengo allá aquí y la petición que le voy a pedir a mi estudiante, insisto, es más pedagógica y didáctica. Demuéstrame que se ha de hacer un diseño de plan de acción que favorezca los aprendizajes. Entonces, aquí ya tengo dos cosas que me parece que todos coincidimos, ¿estamos de acuerdo? Todo el mundo coincide que es importante la fundamentación, que es importante no perder de vista la competencia, que es importante no perder de vista los aprendizajes del estudiante, lo que conoce acerca de él, y que el diseño tiene que ser un diseño que se apegue a lo que estamos proponiendo, ¿estamos? Por eso el asunto del diseño sí requiere de planificaciones, de diagnósticos, de conocimiento del contexto, del chavito, del aprendizaje, de la situación, de lo que yo pretendo hacer con ellos. Y me va a permitir a mí elegir cuáles son los recursos, las secuencias o las estrategias que podrían mejor favorecer lo que pretendo lograr con los alumnos. ¿Vamos? ¿Hasta ahí vamos en consenso? ¿Está todo bien? Ahora, esto, de alguna manera dicen, ya cuando lo implementamos, cuando lo operamos, cuando lo instrumentamos, dicen ahí, cuando lo aplicamos, se convierte o nos genera otro tipo de información. Ya no es la del diseño, ¿están de acuerdo?